estábamos en línea con el diputado Daniel Arroyo del kirchnerismo, del bloque de Unión por la Patria, que además es presidente de la Comisión de Discapacidad en Diputados. Buen día, Daniel. Federico Llamaría, Florencia Ripoll, los saludamos desde La Voz en Vivo. Buenos días y un gran gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ayer estaban citados el ministro de Salud, Mario Lugones, y el nuevo titular interventor de la Agencia de Discapacidad, quien relevó a Español a raíz de todo este problema. Pero pegaron faltazo, digamos. Sí, una pena, en serio. Yo, además de ser presidente de la Comisión de Discapacidad, soy el autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Y básicamente lo que estamos viviendo es un contraste muy fuerte acá. Una persona que trabaja en un taller protegido, que va todos los días a trabajar 4 horas, cobra 28.000 pesos por mes. Esa persona está escuchando 500.000, 800.000 dólares que van, que vienen. Una acompañante terapéutica hoy cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Lo que va a trabajar hoy, empieza a trabajar hoy, lo va a cobrar dentro de 6 meses, 3.000 pesos la hora. Un transportista que transporta a personas con discapacidad está cobrando 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que corresponde el tratamiento, lo lleva a 2, y está escuchando en el medio kiosquitos de 20.000, 30.000 dólares. Y claramente los hogares, los centros de día, está todo a punto de cerrar. El nivel está colapsado, el sistema de atención a las personas con discapacidad. La ley de la cual yo soy autor está fuera de la grieta. Lo votamos más de 2/3 de los diputados. Es evidente que el sistema está totalmente colapsado. Esto reordena todo. La verdad es que me hubiera gustado escuchar al nuevo interventor, ver cómo va a poner en marcha la ley, porque ahora falta que lo vote el Senado va a rechazar el veto de vuelta con los 2/3 y se va a poner en marcha. Es obsceno el contraste entre un sistema que está colapsado, que las personas no acceden ni a los medicamentos, ni a las terapias, ni a los tratamientos, ni a los traslados, ni se están sosteniendo. Los hogares hoy, los centros de día, funcionan en base a feria americana, a rifa y ver qué pueden hacer. En ese contexto, plata que va y que viene, como escuchamos en los audios. Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Usted fue ministro de gobierno, conoce el manejo del Estado Nacional. ¿Cuánto poder tienen las droguerías, los laboratorios a la hora de negociar este tipo de insumos tan esenciales como son los medicamentos? No lo sé, yo nunca tuve a mi cargo el área social, siempre estuve en el área de salud, siempre estuve en las áreas sociales. Lo que a mí me parece que acá está claro que mientras estaban negociando con las droguerías, por lo menos lo que dicen los audios, se estaba desacomodando el sistema. Le doy otro ejemplo que a mí hasta me genera más dolor que lo que acabamos de escuchar. Hay otro audio del ex titular de la Agencia de Discapacidad que dice que adrede estaban enviando a la gente lejos de sus casas para trasladarse mucho para hacer las auditorías. El gobierno está haciendo una auditoría de las pensiones por discapacidad, les hace hacer 200 kilómetros a las personas, 10 horas de cola, le pide al que tiene ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todo su estudio. Ha puesto en estado de desesperación a todo el mundo, bajó 110.000 pensiones, de las cuales 90.000 hay un programa de domicilio. 40% de los telegramas, de las cartas de documentos, no llegaron a las casas. ¿Por qué? Porque tomaron la base de datos original, hicieron adrede. Una persona hace 15 años que tiene pensión, tomaron ese domicilio. También dice que muchos no se presentaron, ¿no? No se presentaron muchísimos a la auditoría. Pero lo que yo le estoy diciendo, 40% no dio con el domicilio. No, dice sí, porque no quieren reconocer que son, que están fraguando la pensión, ¿no? Que cobran sin ser discapacitados. Pero para ser claro, hay que hacer bien la auditoría. La ley que yo soy autor dice que la haga bien. Hay dos problemas acá que hay que corregir. Los médicos que dieron muchas altas, un médico que dio muchas altas por arriba del promedio, y hay que ver qué pasó, y las localidades que están muy por arriba del promedio. El promedio de pensiones es entre el 7 y el 11%. Si hay una pensión, si hay una localidad que tiene el 60% de pensiones, evidentemente ahí está el problema. Pero el gobierno no hizo eso, no fue a ver dónde está el problema, sino mandó carta de documento a todo el mundo de manera desesperante. La ley dice, actualice el nomenclador, haga una auditoría bien, vaya a ver dónde está el problema y corte lo que tiene que cortar, pero vaya a ver dónde está el problema. Claro. No ponga en estado de desesperación a todos, solo con el objetivo de buscar un recorte imposible de cumplir. A mí me parece que el problema de base acá es que le dieron a la Agencia de Discapacidad un objetivo que es recortar el 30%, que es imposible de cumplir con las auditorías, y decidió desacomodar todo el sistema. Claramente hay que auditar y hacerlo bien.
Yo espero que el nuevo interventor ponga en marcha la ley, que básicamente lo obliga a hacer una auditoría y a reordenar el sistema. Lástima, sí, que no fue y dio explicaciones y pudo responder todas estas preguntas ayer. Me imagino que va a ser un tema central. Estaba citado desde antes el jefe de gabinete, Guillermo Francos, para hoy, pero me imagino que se va a imponer. Yo no sé si tienen posibilidad porque las preguntas se hacen con antelación, Claro. pero este tema se lo van a plantear los diputados a Francos. Va a tener que responder mucho sobre esto. Sí, él ya estaba previsto, viene para cumplir su tarea como jefe de gabinete, Sí. para dar el informe. Las preguntas le hicimos hace más de una semana, con lo cual no estaban estos temas, pero sí se hacen, más allá que él va a contestar las preguntas escritas que le enviamos, después se hacen preguntas de manera oral y va a estar esto. De verdad, yo creo que hay que entender que el tema de discapacidad está colapsado y da con el dolor. Yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires, fui ministro de la Nación. Convivo con el dolor hace muchos años. Fui el ministro de la pandemia, cuando estaba todo cerrado, estaban los comedores, los merenderos, estaban inundaciones en barrios muy pobres. Nunca me pasó que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. El nivel de angustia que hay hoy en la familia es muy grande. Yo propongo sacar esto de la grieta, ordenar el sistema de atención a personas con discapacidad, poner en marcha la ley y que la justicia siga y que investigue todo, pero de verdad el nivel de dolor y de colapso es absurdo, más que cruel es absurdo, es inentendible que esté pasando esto, ¿no? Porque además la ley no tiene impacto fiscal, no tiene ningún impacto fiscal, lo que hay que hacer es ponerla en marcha. ¿Cuál es el cálculo que hacen ustedes del impacto fiscal que tendría la ley? 0,003 del Producto Bruto Interno, pero no es impacto, es deuda. Esto pasa porque no se actualizó el nomenclador. El directorio se reunió por última vez en noviembre del año pasado. Todo este año se aumentó solo 0,5% las prestaciones. Por eso cuando le dicen ya no hay más acompañantes terapéuticos o están buscando otro laburo, porque ganan más trabajando en otra actividad. Sí. Por eso los transportistas no transportan, porque cobran un tercio de lo que sale el litro de nafta. El que trabaja en un taller protegido y cobra 28.000 pesos por mes, cobra lo mismo de febrero del 2023. Ya ahí era poco, hoy Sí, es sí. totalmente desacomodado. Además, Nadie sabe qué medicamento acceder o no. Sí, sí. Eso es lo que ordena la ley y no arreglar todo eso es 0,003, pero es deuda. O sea, el Estado le debe a las familias Sí, sí. y a las personas con discapacidad porque no actualizó el nomenclador. ¿Y qué pasa con Martín Menem que no gira el rechazo al veto al Senado para que se complete el trámite, como dice, y rija esta ley? Porque todavía no rige. Sí, eso nos pasa siempre, se ganan 2 días, 3 días, 48 horas, nos pasó lo mismo para rechazar la ley de emergencia en discapacidad, eso son cosas que no tienen sentido, cada vez que hay que girar una ley de la Cámara de Diputados al Senado, se toma de una coma, de un reglamento, falta lo taquigráfico, entonces en vez de se ganan 2 días, 3 días, un fin de semana. No tiene sentido. La ley objetivamente va a ser tratada y rechazada el veto por el Senado. Nosotros ya, para dar una idea de qué estamos hablando, se votó 3 veces en la Cámara de Diputados la ley de emergencia en discapacidad. La primera vez conseguimos 126 votos, que tenía que ver con obligar a la Comisión de Presupuesto que la trate. La segunda vez 148 votos, que tenía que ver con aprobar la ley, conseguimos 2/3 de los votos. Y la tercera vez 172 votos para rechazar el veto. Es como... Yo me preocupé todo el tiempo que la ley estuviera fuera de la grieta. He hablado con todos, todo el mundo entiende que esto hay que ponerlo en marcha. Es ganar un par de días sin sentido. Yo espero que la semana que viene el Senado se reúna, rechace el veto, como ya lo hizo con 2/3 partes de los votos, y el gobierno no haga ningún artilugio y la ponga en marcha. Por eso me hubiera gustado que viniera el nuevo interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad para conversar y explicar cómo la pone en marcha, que es el tema, más allá de la investigación que haga la Cámara de Diputados y de lo que haga la justicia. Y le pregunto la última, Daniel, ¿por qué se dio el crecimiento exponencial de la cantidad de pensiones por invalidez durante los gobiernos de Cristina Kirchner? Se comenzó con menos de 100.000 y se terminó con más de 1 millón. ¿A qué se debió ese crecimiento? Se pasó a 1.200.000. Básicamente, las pensiones surgen en la década del 40 del siglo pasado y surgen como invalidez laboral, no como discapacidad, sino como invalidez laboral. En ese periodo, no solo el gobierno, sino el mundo avanza hacia la pensión por discapacidad, que parte de la base que una familia con discapacidad tiene 30% más de gasto que una familia que no. Entonces, la pensión lo compensa. Ahí llegamos a eso. Hoy en la Argentina hay 5 millones de personas que tienen discapacidad. Ese es el dato del INDEC. De las 5 millones de personas, hay 1.200.000 que tienen pensiones. El gobierno actual, en enero, hizo una resolución volviendo para atrás.
En la resolución hizo algo muy doloroso, que denominó a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental, y volvió a la pensión por invalidez laboral. Ese decreto que lo hizo en enero lo derogó en mayo, porque era algo absurdo, estaba fuera de toda normativa internacional, y hoy está en un limbo. Nadie sabe qué hace falta para acceder a una pensión. Básicamente lo que yo creo que hay que hacer, y eso es lo que dice la ley de la que soy autor, es que hay que hacer una auditoría bien. Acá hay dos problemas claros. Hay médicos que evidentemente dieron, si el promedio de los médicos dieron 200 altas, claro, y hay un médico que dio 5.000 altas, está claro que hay que ir ahí. Detectarlo. ¿Pero fueron laxos ustedes a la hora de controlar? Es que la ley lo que está planteando es eso. La ley lo dice, vaya a dos lugares, a las localidades que están por arriba del promedio y a los médicos que están por arriba del promedio, y evalúe así. ¿Cuál es el problema y por qué el gobierno no lo hizo? Porque eso no le va a dar un gran recorte fiscal, porque eso pasa en localidades rurales. Yo le preguntaba por el momento del kirchnerismo en el poder, por eso le preguntaba. No se hizo y eso estuvo mal, claramente. No se hizo y estuvo mal. Pero hoy hay que hacerlo, claramente. Y hay que hacerlo bien. Bien. Pero de verdad, yo me he esforzado todo este tiempo en hacerlo bien. Esto está fuera de la grieta. El nivel de angustia seguramente ustedes han reflejado. Bueno, no, está fuera de todo, está desacomodado mal el sitio. No es un poquito. Sí. Si alguien gana 28.000 pesos por mes, no hay debate. No es que se arregla un poquito. Entonces, hay que poner en marcha la ley, básicamente. Es eso. Y yo espero que el gobierno la ponga en marcha, entienda que hay que poner en marcha la ley, no es más que eso. Bien. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Gracias y disculpan el énfasis con lo que lo digo, pero por favor, de verdad está complicado, ¿verdad? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, Daniel Arroyo, diputado titular de la Comisión de Discapacidad. Hago un comentario, ya pasamos a Seba, para completar esto que decía, porque en muchas cosas en las que señalaba tiene razón. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, así que es una ONG que trabaja muy bien tutelando derechos, leí ayer un documento contra esta cuestión que circula de manera media liviana de que es cierto que las pensiones desde 2003 empezaron a crecer y pasaron de 90.000 a 1.200.000 personas, ¿no? Las pensiones por invalidez. ¿Por qué pasa? Porque el sistema anterior era alta por baja. Se tenía que morir una persona discapacitada para habilitarle a una nueva una pensión por discapacidad. En ese año cambia el criterio. Después la Argentina se ensambla con lo que plantean algunos organismos internacionales que tienen que ver con reconocerle más derecho a las personas con discapacidad. Y esta discusión, si los considerás si es por trabajo o por otras características la pensión, y entonces se hace más amplio el criterio, ¿no? Por eso crece a 1.200.000 personas. ¿Qué dice esta ONG? Por ejemplo, se considera según el censo que el 12% de la población tiene alguna discapacidad. Son, lo que dijo Arroyo, 5.900.000 personas, ¿no? Entonces, si vos tenés en cuenta ese número, 1.200.000 personas, son pocas para tener pensiones por discapacidad. El número debería ser aún mayor, como para dar contexto a ese número, ¿no? En realidad lo que era raro eran las 90.000. Eso era algo, era una cosa ínfima para la cantidad de gente que hay con discapacidad. De todos modos, Arroyo... Le quería poner contexto. Y lo que le explica, tiene razón, porque la auditoría se hizo pésima en el área de Españolo. Mandaron un montón le dieron de baja las pensiones a la gente. En algunos casos no notificaron bien porque no estaban los domicilios, eso es lo que decía la gente. Y la gente sin una pierna, en una silla de ruedas, hace cola en la Andis reclamando las pensiones. En vez de ir al médico que dio pensiones de más, ciudades de más y pero demás, bueno, ¿entendés? Dijo también que habían hecho mal el control y que necesitaban una auditoría, sobre todo por el crecimiento en algunos lugares que no se explica en relación a la discapacidad. Claro, esos datos estaban dados, pero el gobierno no fue por ese lado, sino por el otro. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.